Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve repaso de cómo se encuentran las tablas de posiciones de los 8 grupos del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Ya todos los equipos disputaron su primer partido, hemos ya visto 16 encuentros de esta competencia y dependiendo de lo que sucedió en la primera jornada y de lo que pueda suceder en la segunda fecha, ya conoceremos equipos clasificados a los octavos de final y obviamente también conjuntos que, si bien tendrán que disputar el tercer partido del grupo, estarán armando su valija para irse a su respectivo país. Hasta este momento hemos tenido resultados más que oportunos, teniendo en cuenta que hubo equipos que dejaron una excelente imagen y no se esperaba tanto de ellos, como así también hubo ciertas decepciones, teniendo en cuenta que hubo clubes que debían haber mostrado una mejor versión y lamentablemente para ellos no dieron la talla en su primer cotejo. Todavía igual falta mucho, quedan 2 partidos para cada uno de los equipos en esta fase de grupos y cualquier cosa puede suceder en este torneo que es de los más apasionantes que se han visto en los últimos años. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar haciendo un breve repaso grupo por grupo, cómo se encuentran las posiciones de este Super Mundial de Clubes. Empezamos con la primera de las zonas que comenzó por allá el sábado pasado. Todos los equipos de este grupo A tienen exactamente un punto. Recordemos que las reglas de clasificación en caso de igualdad de unidades entre dos equipos, primero lo que se ve es la diferencia de gol, posteriormente los goles a favor, después el duelo entre sí, entre ambos conjuntos y posteriormente el fair play, cuál de los dos equipos recibió menos tarjetas amarillas. Si todos esos requisitos se encuentran igualados, ahí habría que recurrir a un ranking que prácticamente no existe, porque en el caso de los mundiales de selecciones, lo que se tiene en cuenta es el ranking FIFA. Acá, si bien cada confederación tiene su propio ranking, si hay dos países de diferentes confederaciones, ¿cómo hacemos para medirlo? Así que seguramente se tendrá que recurrir a los viejos sorteos. Por lo pronto, los dos primeros cotejos de esta zona terminaron 0-0. En el duelo inaugural, el Inter de Miami empató sin goles contra el Al-Ahly de Egipto, mientras que un día después, el Palmeiras de Brasil empató también sin convertir goles contra el Porto de Portugal. Es decir, todos los equipos tienen un punto, 0 goles a favor, 0 de diferencia de gol. En esta segunda jornada, que comenzará hoy día viernes, se jugarán los dos partidos. El conjunto sudamericano, Palmeiras, estará enfrentando al equipo anfitrión, al Inter de Miami, mientras que el elenco europeo Porto se estará viendo las caras contra el Al-Ahly de Egipto. Claramente los que obtengan una victoria ya matemáticamente finalizarán este grupo como primero. Después habría que ver, dependiendo de los resultados de la última jornada, si por diferencia de gol quedan o no afuera. Lo que se sabe es que una vez termine esta segunda fecha, ningún equipo, ninguno de los 4 va a quedar matemáticamente clasificado, ni tampoco ninguno de los 4 puede quedar matemáticamente eliminado. Vamos ahora con el grupo B, donde en la primera fecha el campeón de la Champions pisó fuerte y demostró por qué para muchos es el mejor equipo del planeta y seguramente el mayor candidato, futbolísticamente hablando, a quedarse con este certamen. El Paris Saint-Germain, en el primer duelo que disputó, le ganó al otro conjunto que en teoría en la previa debería clasificarse, porque goleó 4-0 al Atlético Madrid, mientras que en el otro cotejo, el campeón de la última edición de la Libertadores, el Botafogo, se impuso 2-1 al Seattle Sounders de los Estados Unidos. De esta manera, Paris Saint-Germain y Botafogo, ambos equipos tienen 3 unidades. Obviamente, por diferencia de gol, los franceses tienen más 4 y hoy por hoy estarían terminando en el primer lugar de la zona contra el más 1 de diferencia que tiene el elenco de Río de Janeiro. El Seattle Sounders y el Atlético Madrid tienen 0 tantos. Los españoles tienen que remontar un menos 4 de diferencia de gol, mientras que el conjunto de la MLS debería remontar un menos 1. En la segunda jornada tendremos el duelo entre los campeones continentales. Paris Saint-Germain se enfrentará a Botafogo, mientras que el Atlético Madrid se verá las caras contra el Seattle Sounders. Al igual que en el primer grupo, y más allá de que el Paris Saint-Germain, en caso de ganar, ya sumaría 6 puntos, y quien pierda del duelo del Seattle Sounders y el Atlético Madrid tendría 0 unidades, La única manera en la cual ya haya un clasificado en esta zona es que el Paris Saint-Germain derrote al Botafogo o viceversa, que los brasileños derroten a los franceses y que el Atlético Madrid y el Seattle Sounders empaten en el otro partido.
La otra cuestión es que el Atlético debería ganarle al Seattle Sounders. De esa manera ya no habrá dos equipos que podrían superar al último ganador de la Champions en este grupo B. Si el que gana el duelo entre los españoles y los norteamericanos es el Seattle Sounders, el Paris Saint-Germain o el Botafogo, quien gane el encuentro, deberán sí o sí esperar hasta la última jornada para asegurarse la clasificación. En contrario a esto, si el Atlético de Madrid le gana al Seattle Sounders, los norteamericanos quedarán también matemáticamente eliminados. Vamos ahora con el grupo C, donde se dio la mayor goleada hasta este momento del Supermundial de Clubes de la FIFA. El Bayern de Múnich se impuso 10-0 al Auckland City, mientras que para muchos también se disputó el partido más atractivo, que fue el empate 2-2 entre Boca Juniors de Argentina y Benfica de Portugal. En esta segunda jornada, los alemanes estarán enfrentándose a los sudamericanos, mientras que los europeos se verán la cara contra el equipo neozelandés. Bayern obviamente líder absoluto, con un +10 de diferencia de gol, y ganándole a Boca Juniors ya se estará asegurando su clasificación a los octavos de final del torneo. Por otro lado, Benfica estará, como dije, enfrentándose al Auckland City y deberá sí o sí sumar de a 3, teniendo en cuenta que la pelea directa entre los portugueses y los argentinos seguramente se lleve a cabo por quien pierda por menos goles contra el Bayern y quien le gane por más tantos de diferencia al equipo de Oceanía. Porque lo más seguro es que los resultados lógicos sean que el Bayern le gane a los dos, tanto a Boca como a Benfica. De esa manera sumará 9 puntos, saldrá primero de la zona sin ningún tipo de dudas, mientras que tanto Boca como el Benfica perderían contra el Bayern, pero le ganarían al Auckland City. Y hasta este momento los dos tienen 0 de diferencia de gol por haber igualado en la primera jornada. Y de esa manera habría que descontarles los tantos por los que perderían frente al conjunto teutón y sumarle los goles que le convertirían al Auckland City en un hipotético triunfo. Obviamente que igual los partidos hay que jugarlos, porque el equipo neozelandés seguramente, más allá de lo que demostró en la primera jornada, donde obviamente está varios escalones por debajo, no solamente del Bayern Múnich, seguramente también del equipo de la Conmebol y del conjunto de la UEFA, va a querer demostrar que puede dar al menos cierta pelea, porque en los anteriores mundiales de clubes, cuando jugaban tan solo 7 equipos, pocas veces el Auckland City se fue goleado de la manera como se lo fue de esta primera fecha frente al Bayern Múnich. Así que frente al equipo argentino y frente al elenco portugués va a querer dar la cara, más allá de que hoy tiene 0 puntos, va último y tiene menos 10 de diferencia de gol. Vamos ahora con el grupo D, donde en la segunda jornada se estará prácticamente dando la pelea por bien quién termina primero del grupo, teniendo en cuenta que en la primera jornada se dieron resultados iguales. El Chelsea le ganó 2-0 a Los Ángeles Fútbol Club de los Estados Unidos, mientras que el Flamengo de Brasil se impuso por el mismo resultado frente al Esperance de Túnez. Por lo pronto, en esta segunda fecha, que se va a estar llevando a cabo el día viernes, Chelsea enfrentará justamente a Flamengo y el equipo tunisino se verá las caras contra el conjunto norteamericano. Quien gane de Chelsea y Flamengo tendrá un 99% de pie en la siguiente instancia del torneo y además que prácticamente se habrá asegurado el primer lugar del grupo. El que pierda obviamente tendrá que esperar hasta la última jornada. Acá me parece que puede tener un poco más de valor el resultado positivo que tenga el equipo de Londres, teniendo en cuenta que en teoría el equipo norteamericano Los Ángeles Fútbol Club debería ser un escollo un poco más fuerte que el equipo africano. Es decir, en el otro duelo que se va a estar dando por esta segunda jornada, que va a ser Los Ángeles Fútbol Club versus el Esperance, y uno cree que va a ser el elenco de la MLS quien terminará sobreponiéndose y alcanzará los 3 puntos. Es decir, si Chelsea le gana a Flamengo podría igualarlo, mientras que si empatan quedará a tan solo una unidad. Y en la última fecha van a jugar el conjunto de la CONCACAF contra el elenco de la CONMEBOL, y es ahí donde podría pelearse un segundo lugar, siempre y cuando, repito, haya un empate entre Chelsea y Flamengo o ganen los británicos. En caso de que el que obtenga las 3 unidades sea el Mengao, en ese caso Chelsea en la última jornada deberá terminar de asegurar su clasificación cuando enfrenta al conjunto tunisino, mientras que Los Ángeles Fútbol Club sí o sí deben obtener las 3 unidades en esta jornada. Lo mismo para el elenco africano, teniendo en cuenta que en la primera fecha los dos salieron derrotados y con un -2 en contra en lo que respecta a la diferencia de gol.
Y vamos ahora al grupo E, donde se dio un resultado bastante sorpresivo. En primera instancia hay que decir que el River Plate de Argentina es quien va primero porque derrotó 3-1 al Urawa Red Diamonds de Japón. Resultado medianamente lógico porque los equipos de la Conmebol suelen ser más fuertes en general que los conjuntos asiáticos. Pero después el Rayados de Monterrey igualó 1-1 contra el Inter de Milán, que es cierto que tiene un nuevo entrenador, que viene de perder la final de la Champions 5-0, pero no hay que dejar de lado que es el subcampeón de Europa. En un encuentro verdaderamente bastante parejo, el equipo mexicano logró sacar un punto, una unidad que puede servirle de cara al futuro. Por lo pronto, en esta segunda jornada, que se llevará a cabo el día sábado, el Inter enfrentará al Urawa, mientras que River enfrentará a Rayados. Claramente, este grupo empezará a definirse más que nada por el hecho de quién le gane por más goles al equipo japonés, o por lo menos eso es lo que se ve en primera medida. River le sacó 2 goles de diferencia. Es cierto que si el equipo argentino le gana este sábado al conjunto mexicano, se clasificará a los octavos de final más allá de lo que pase en la última fecha, e inclusive en esa última jornada le alcanzaría con una igualdad frente al Inter para mantenerse en el primer lugar del grupo. Por otro lado, en caso de que haya un empate, que el Inter le gane al Urawa y que en la última fecha haya una igualdad entre River e Inter y Rayados le gane al Urawa, quedarían los 3 equipos, los argentinos, los mexicanos y los italianos, todos con 5 puntos, obviamente el conjunto japonés último con 0, y ahí es donde se verá la diferencia de gol, que dependerá básicamente de quién le metió más goles, o quién le ganó, mejor dicho, por más diferencia al conjunto asiático. Está claro que si hay un ganador, ya sea en el duelo entre River y Rayados o en el cotejo entre River e Inter, ese equipo va a sacar diferencia porque en el primer partido los mexicanos y los italianos, como mencioné recién, empataron 1-1, mientras que el conjunto argentino derrotó 3-1 al elenco japonés. Y vamos ahora al grupo F, donde quizás el puntero de la zona es un tanto sorpresivo por el hecho de que la imagen parece algo fuerte. El Mamelodi Sundowns de Sudáfrica es quien lidera esta zona, y quizás de los equipos más débiles de todo el torneo es el único que ha podido al menos obtener un triunfo, porque le ganó 1-0 al Ulsan Hyundai de Corea del Sur y hoy se ubica en el primer lugar, teniendo en cuenta que el Fluminense de Brasil y el Borussia Dortmund de Alemania, que son los dos equipos que en teoría y en la previa van a clasificar a octavos de final, empataron 0-0, no hubo goles, por lo que los africanos aprovecharon y por lo menos ya tienen la imagen de ser, luego de la primera jornada, el líder del grupo F. Obviamente, en teoría, en esta segunda fecha, en lo que vamos a tener los partidos entre el Mamelodi Sundowns versus Borussia Dortmund y Fluminense contra el Ulsan Hyundai, si ganan los equipos sudamericanos y el europeo, se ubicarán con 4 puntos y habrán sobrepasado al elenco sudafricano, que deberá en la última jornada jugársela absolutamente toda para ver si tiene alguna chance de al menos meterse como segundo de la zona. Además está decir que si el equipo surcoreano pierde su siguiente partido y hay un triunfo, ya sea del equipo alemán o del conjunto del sur de África, los asiáticos quedarán automáticamente eliminados de la competencia luego de esta segunda fecha. Y además, otro punto a tener en cuenta, positivo por la victoria del Mamelodi, que no lo mencioné en el resto de los clubes, es que cada victoria en esta fase de grupos te otorga $2 millones. Es decir, todos los equipos que ya tienen 3 unidades obtuvieron ese dinero por el triunfo en la primera jornada, mientras que todos aquellos que igualaron recibieron $1 millón de la moneda estadounidense. Hay que tener en cuenta que la FIFA, una vez termine todo este certamen, habrá repartido entre los 32 clubes que estarán disputando en este momento el Supermundial de Clubes más de $1.000 millones. Vamos ahora con el grupo G, donde el líder es nada más y nada menos que la Juventus de Turín, que en el último partido de la primera jornada, que se disputó a última hora de este día miércoles, derrotó 5-0 al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, luego de un primer tiempo donde iba ganando por 4 goles y todo parecía indicar que el duelo iba a asemejarse a lo que fue la goleada del Bayern contra el Auckland City. En la segunda mitad del elenco italiano, no voy a decir que pisó el acelerador, pero no pudo mostrar la misma supremacía que se le vio en la primera parte. Aún así, estos 5 tantos de diferencia, no voy a decir que lo meten en la siguiente ronda, pero obviamente ya tiene un pie y medio en octavos de final. El otro duelo de esta zona lo protagonizó el Manchester City, que sin ser verdaderamente superior ni avallazante,
le ganó contundentemente 2-0 al Wydad Casablanca de Marruecos y ambos equipos europeos tienen 3 puntos. En la previa y en la teoría, los dos conjuntos del viejo continente deberían ser los clasificados a octavos de final. Y teniendo en cuenta que en la próxima jornada el City enfrenta al Al Ain y la Juventus enfrentará al conjunto marroquí, en caso de que los elencos de la UEFA logren sus respectivos triunfos en la segunda jornada, se meterán ya en octavos a falta de una jornada por disputar, donde en esa última fecha, en la tercera, se enfrentarán entre sí para ver quién sale primero del grupo. Está claro que los partidos hay que jugarlos, está claro que el conjunto de Marruecos puso la cara frente al City, empezó perdiendo los 2 minutos y después el elenco de Guardiola no lo pasó por encima. No fue nada parecido a lo que sucedió en el otro cotejo, porque el conjunto de Emiratos Árabes no pudo hacer absolutamente nada frente a la Juventus, que demostró su superioridad y jerarquía básicamente en todas las posiciones dentro del terreno de juego y lo superó de principio a fin. Por lo pronto, quizás este sea el grupo donde se dieron los resultados más lógicos, y teniendo en cuenta el rendimiento de los 4 equipos, también debería darse de cara a los octavos de final una clasificación por parte de los 2 conjuntos de Europa. Y en el grupo H, para terminar, tenemos a un conjunto europeo liderando la zona, pero no al equipo europeo que la mayoría se imaginaba, porque no es el Real Madrid quien está primero, sino que es el Red Bull Salzburgo de Austria. El conjunto austríaco derrotó 2-1 en su debut al Pachuca de México, y en un sorpresivo resultado por el hecho de que claramente el equipo de Red Bull era el conjunto europeo más débil. Inclusive muchos lo ponían por debajo de la mayoría de los otros equipos del resto de las confederaciones. Sin embargo, por lo pronto en este debut dio la cara, y teniendo en cuenta que el Al Hilal de Arabia Saudita también dio la sorpresa y empató con el Real Madrid, me parece que este termina siendo el grupo con los resultados más sorpresivos, porque todos esperaban que el equipo español derrotara al conjunto saudí y que los mexicanos se impusieran a los austríacos. Por estos resultados que se dieron en la primera jornada, si el Salzburgo derrota en la segunda fecha al Al Hilal, clasificará a los octavos de final y tendrá que definirse todo entre los otros 3 equipos. Por lo pronto habrá duelo entre los conjuntos del Real Madrid y del Pachuca, un enfrentamiento que ya se dio, recordemos, a finales del año pasado, cuando se vieron las caras por la Copa Intercontinental. En otro contexto totalmente distinto, el Real Madrid en ese entonces era un equipo que parecía estar bastante mejorado y además no tenía nuevo DT. El partido entre el Real Madrid y el Al Hilal no solamente mostró en el primer tiempo una superioridad por parte del conjunto asiático, sino que además se dio el debut de 2 entrenadores. En el lado del equipo saudí, Simone Inzaghi, el entrenador que llevó al Inter a 2 finales de Champions, mientras que del otro lado, del conjunto de la capital española, Xabi Alonso fue quien estuvo a cargo de dirigir a los españoles. Un empate que dejó obviamente con mejor sabor al Al Hilal, que ya le sacó un punto al equipo que en principio sería más poderoso del grupo y que intentará en las últimas 2 jornadas meterse como seguramente sea el único equipo asiático que tiene posibilidades de clasificar. La segunda jornada del Mundial de Clubes se jugará en su totalidad desde este día jueves hasta el próximo domingo. Los encuentros correspondientes al grupo A y B se jugarán el jueves 19 de junio. Los partidos correspondientes al grupo C y D se disputarán el viernes 20 de junio, los correspondientes al grupo Y y F el sábado 21 de junio, mientras que los encuentros que van a estar comprendidos entre el grupo G y el H se disputarán el domingo 22 de junio. A partir del lunes de la semana que viene, automáticamente comenzarán las terceras jornadas y ahí ya se definirá absolutamente todo. Más allá de por cómo están diagramados los grupos, ya algunos equipos tienen cierta certeza de lo que tienen que sí o sí hacer en esta segunda fecha si es que quieren clasificarse a la siguiente instancia lo antes posible. Caso contrario, deberán esperar hasta la última jornada, mientras que a su vez también hay algunos clubes que saben perfectamente el resultado que tienen que obtener para no quedar matemáticamente eliminados.